Bueno, como podemos observar, esta máquina viene en dos modalidades, rack y torre. En la modalidad de rack podemos ser torre también con los accesorios adicionales que la máquina trae. Su factor de potencia es 1, lo que la hace muy amigable con el medio ambiente y una máquina muy eficiente. Su configuración de batería flexible quiere decir que se le pueden instalar más bancos adicionales, de igual forma cargadores adicionales. La instalación en paralelo es muy sencilla, se requieren dos RJ45 y una configuración adicional. En el modo eco inteligente, la máquina sostiene la carga mediante el bypass estático y deja el inversor en standby. En el modo compatible con generador, quiere decir que el generador, independientemente de las variaciones que tenga, la máquina no se va a ver afectada por ello. El control de procesamiento digital en tiempo real quiere decir que los DPS internos siempre están censando todos y cada uno de los componentes de la máquina y de los valores de red. En el panel LCD obtenemos todos los valores y las variables. Y el rango de potencia y escalabilidad de tiempo en ejecución quiere decir que podemos tener muchas más máquinas en paralelo, hasta 40 kVA en este modelo en especial. En el modo de conversor de frecuencia obtenemos una frecuencia exacta a la salida sin importar la frecuencia de entrada. Estándar de la máquina. Vemos los bloques que componen la misma: rectificador, inversor, cargador, bypass estático y bypass manual. Valga la aclaración de que esta máquina cuenta con el filtrado de entrada y salida y con los DPS para trascientes respectivos. Cuando alimentan la máquina, inicialmente, ella arranca el rectificador, arranca el cargador y procede a cargar baterías. Para poderla encender, deben oprimir el power durante 2 a 3 segundos o escuchan dos pitidos. Inmediatamente empieza a hacer un test, tanto del rectificador como del inversor como del cargador, el estado de las baterías, estado del bypass, que no esté cerrada la llave de bypass manual, y procede a encender. Cuando enciende, ya el rectificador, y en el caso de que haya un booster de CDC, alimentan el inversor. Ya en este momento tenemos la carga conectada al inversor y la UPS queda true online. Esta máquina va a estar siempre online, el inversor siempre va a tener la carga y es un inversor de onda sinusoidal pura. Aquí tenemos el modo eco. En el modo eco, cuando estamos en red normal y la máquina ya está encendida, el bypass es el que está sosteniendo la carga. Como podemos ver, el inversor está en standby. Rectificador encendido, cargador encendido, baterías cargando. Es como tener una UPS interactiva. ¿Qué logramos con esto? Un menor consumo de energía. Estamos ahorrando, estamos pasando prácticamente de un 94.5% de eficiencia a un 98%. Cuando falla la red, las baterías alimentan el inversor y el inversor sostiene la carga. Esto lo hace en un tiempo muy rápido. Básicamente no hay cruce por cero en este modo. En este modo, ¿por qué se llama eco? Precisamente por eso. Estamos pasando a un modo de eficiencia mucho más alto. Estamos llegando casi al 98% de eficiencia. En el modo CVCF o conversor de frecuencia, si se dan cuenta, tenemos deshabilitado el bypass estático. Y como podemos ver acá, tenemos el inversor con una frecuencia diferente a la entrada. ¿Por qué? Algún tipo de aplicación, ya sea médica o de laboratorio, que requiere una frecuencia diferente. No es común en nuestro mercado, pero esta máquina tiene esa peculiaridad. Si tenemos una frecuencia de 60 y aquí una de 50, porque básicamente la máquina puede trabajar free running en 60 o 50 Hz, no puedo encontrar la frecuencia de 50 con la de 60 y viceversa. Por eso se deshabilita el bypass estático y obviamente el bypass manual no lo pueden utilizar en esta modalidad. Modo de bypass estático. En este modo, si se dan cuenta, el inversor está apagado, no está en standby, no está consumiendo energía. Tenemos el rectificador encendido,
cargador encendido, baterías cargando y toda la carga está a través del bypass estático. En este momento, si tenemos un fallo de red, la carga se nos cae. Este es el paso anterior a estar en bypass manual. ¿Cómo logran este estado? Oprimen el power y la tecla hacia abajo durante 2 a 3 segundos, estando la máquina encendida. Es el paso previo a hacer un bypass manual. En el siguiente apartado nos familiarizaremos con las borneras tanto de entrada como de salida y sus diferentes configuraciones. Bueno, aquí tenemos la vista posterior de las máquinas de 10 kVA y de 6 kVA modalidad torre. La ubicación de los componentes tras de ella es el siguiente: breaker principal, ubicado en esta posición; ranuras de expansión para tarjetas SNMP en esta posición; conector de baterías adicional en esta posición. Son conectores Anderson. Aquí vemos la protección para cuando no hay banco adicionado. Las llaves de bypass mecánico ubicadas en esta posición. La bornera de entrada en ambas máquinas ubicada en esta posición. Y la bornera de salida después del transformador de aislamiento en esta posición. Vemos que tiene su sistema de refrigeración bastante robusto para esta parte. Ya miraremos cómo se conectan estas borneras a profundidad. Ya aquí tenemos en físico nuestra máquina. Aquí tenemos la bornera de entrada. Esta máquina tiene señalizado G1, N1, L12, L11. L11 es DIM Only o Dual Input Mode Only. No lo vamos a utilizar. Utilizaremos solamente N1, L12 y G1, donde G1 es tierra, N1 fase 1, L12 fase 2. Está marcado como si fuera 220 monofásico. Aquí manejamos 220 bifásico, en donde N1 es la otra fase. Entonces N1 es una fase, L12 es otra fase. Esta máquina no lleva neutro de entrada. Bajando por la misma encontramos nuestra bornera de salida. En G2, N22, N11, L22, L11, L12. L12 no lo vamos a utilizar. Y para hacer las diferentes configuraciones de la máquina debemos hacer un puente entre N11 y L22 para hacer un neutro. Y nuestra primera fase sería L11 y la segunda fase sería N22 y nuestra tierra sería G2. Este pin de acá es una protección de sobrecarga. Si hay una sobrecarga a la salida, este pin se dispara. Hay que resetearlo. Aquí vemos las indicaciones. Vamos a verlo más detenidamente después, pero si la máquina presenta una sobrecarga, este pin sobresale y hay que resetearlo retornándolo de nuevo a su posición original. Aquí tenemos los accesorios que trae la máquina. Pues tenemos los tornillos de sujeción de las tapas que protegen las borneras. Tenemos los puentes de fábrica y el aislante que nos va a servir si queremos configurarla como monofásica 110 con toda la potencia de la máquina. Muy importante, siempre los conductores deben ir con conectores ponchados o estañados en su defecto. ¿Por qué? Porque si dejas el multifilar, ¿qué pasa? Entra el tornillo y todos los conductores multifilares se van a ir alrededor del tornillo y tú vas a estar sosteniendo tu cable con muy pocos filamentos del multifilar. Entonces, lo ideal es poner terminales de pin bien ponchados o en su defecto estañar el cable. Recomendación primordial para ello: si no sostienes bien tu cable en la bornera, estañándolo o ponchándolo, muy probablemente vas a tener un problema a futuro. Y aquí vemos la parte de conexión. Vemos que el accesorio va primero dentro del cable, ya con nuestros cables ponchados o estañados.
procedemos a conectar la tierra y las dos fases. Aquí otra recomendación fundamental es no ejercer mucho torque al tornillo. ¿Por qué? Porque si se te rompe la cabeza del tornillo es un dolor de cabeza. Primero te atrasa la instalación y sacarlo de allí es muy complicado. Entonces utiliza un destornillador que te ofrezca un torque certero para el tornillo, que no le parta la cabeza. De lo contrario, tu instalación se va a hacer eterna. No vas a poderla hacer en el tiempo adecuado. Se revisa un poco el torque. Perfecto. Luego, si no tienes la prensa estopa correcta, adecuada para este diámetro, puedes sujetar el cable con un amarre, como se está viendo en la imagen. Y luego pones el aditamento que complementa la protección de la bornera. Esto para evitar que algún insecto, animalito o persona acceda allí y se pueda presentar un choque eléctrico. Terminas de poner los dos tornillos, no hay problema, queda fijada la protección. Y nuestro conductor queda bien fijado de esta manera. Aquí tenemos el puente, que es este que está aquí. Estas dos conexiones son a manera de tornillo, entonces puedes soltar esta, fabricar este cable. Vas a ver cómo el conector entra allí. Y luego ya procedes a hacer el puente entre N11 y L22 sin ningún problema. Otra vez el tema del torque del tornillo, hago énfasis en ello. Me ha pasado, mis queridos hermanos, que se me rompe el tornillo. Entonces no quiero que a ustedes les ocurra. Perfecto, ya tenemos la conexión hecha. Si vemos claramente es N11, L22, puente entre el puente que ya hicimos, valga la redundancia, y la tierra. Procedemos a medir tensiones. Vamos a ver aquí, fase, tierra fase, tierra fase. Aquí es donde viene lo que yo les digo. Cuando la máquina enciende el breaker, a este video sí le dejé el audio de fondo para que podamos escuchar el comportamiento de la máquina. Ella va a encender inmediatamente. En este momento la máquina va a quedar cargando baterías y si el bypass está en modo high, vamos a tener tensión a la salida. Te dice que está en off, que tiene las dos fases presentes. Oprimes on durante 2 segundos. 2 pitidos. Y arranca una secuencia de prueba. En esta secuencia de prueba baterías, rectificador, booster DC, inversor, bypass estático y la posición de la llave de bypass mecánico. Si todas las condiciones se cumplen y están bien, la máquina va a arrancar. El último test que hace es el de baterías. Te va a aparecer aquí, muy pequeño, testing. Ya lo podemos ver, testing.
Después de esto, si todo está bien, te dice ok, estoy en perfectas condiciones, voy a arrancar. Vemos como el bypass estático soltó y ya tenemos la UPS online. Procedemos a medir tensiones a la salida. Aquí vemos 111 voltios, puente entre N11, L22 y nuestra primera fase que es L11. Tenemos 110. Nuestra segunda fase que es N22 con respecto a nuestro puente hecho, 111, perfecto, está simétrico. Y como hemos referenciado la Tierra, va a dar 0 y aquí, bueno, entre fase y fase ya tenemos los 225 de las dos fases, lo que tenemos configurado el inversor. Y puente con respecto a Tierra, 0, está bien referenciado. Ahora vamos a hacer la conexión 110 monofásico con toda la potencia de la máquina. Para ello utilizamos los dos puentes que vienen de fábrica y nuestro cable para hacer el puente de referencia de tierra. Estas conexiones se hacen entre L22, L11 y entre N22, N11. De nuevo, torque muy certero, exacto en las borneras, sin irnos a exceder porque ya sabemos lo que puede pasar. Ponemos nuestro aislante en el siguiente aditamento, de esta forma, como estaba haciéndolo nuestro técnico. Procedemos de nuevo a hacer el torque en los tornillos de la bornera. Vemos claramente N22, N11 y ponemos nuestro puente de referencia a tierra. En esta configuración N22 y N11 son neutro. Ese es nuestro neutro de los 110 monofásicos con toda la potencia de la máquina. Ya encendida la máquina, como lo habíamos hecho en el anterior apartado, medimos neutro fase, tenemos los 111, tierra fase 111, tierra neutro 0, está bien referenciado. Esta es la tapa de protección para conexión de baterías externo. Es muy fácil quitarlo. Allí lo abres, encuentras el conector Anderson. Aquí te dice External Battery. Aquí tenemos positivos, negativos, tierra. Vamos a medirlos para que te des cuenta que ahí está la tensión presente DC del cargador. Como podemos ver, están los 270 voltios DC del cargador listos a darle carga a un banco externo. Luego de esto, aquí puedes conectar tu banco sin ningún problema, inclusive en caliente lo puedes hacer, obviamente cuidando que si es un banco de fabricación nacional las polaridades estén bien, de lo contrario vamos a hacer un desastre. Si es un banco de fábrica no hay ningún problema, el banco de fábrica viene tal cual configurado para la máquina, no hay que sino simplemente mirar que las baterías estén bien conectadas, que el breaker esté arriba y listo, podemos conectarlo. Y bueno, ya tenemos la conexión hecha de la máquina de 6 kVA, que es básicamente la misma conexión de torre para la de 10. Y en una próxima oportunidad vamos a dar el procedimiento para conectarlas en paralelo.